Entonces, hoy voy a continuar con regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple, como les dije, es uno de los cambios significativos que estoy haciendo en esta parte es asumir de una forma diferente cómo es la esperanza condicional. Como iniciamos el problema de regresión fue decir que teníamos una variable aleatoria y o y, que decía que tenía alguna distribución en particular, de la cual decíamos que, bueno, que el valor esperado de esa variable aleatoria condicional en otras variables aleatorias era de una forma, era mu de y, así la simbolizábamos, y decíamos que en el caso de regresión lineal, particularmente en este caso, cuando era solamente de dos variables, era una forma muy sencilla del estilo beta 0 más beta 1, así la supusimos. Luego adecuaciones y dijimos, bueno, si tengo una muestra aleatoria indexada por i1, 2 hasta n, podía yo decir que entonces tenía yo n esperanzas condicionales que dependían de cada uno de los elementos de la muestra. Lo que tengo es el valor esperado de y condicional la variable x, era de la forma beta 0 más beta 1 x. Esto es para dos variables aleatorias. Una muestra muy sencilla, la cual se componía por el par ordenado, que estaba dado por xy, y tal que y es de 1 hasta n. Esta era la versión, digamos, sencilla o bivariada. Luego hice adecuaciones y dije, bueno, yo ahora lo que voy a suponer es que tengo una variable aleatoria y, que tiene una distribución, ciertamente también. Pero ahora la ecuación de regresión será una cosa que será el valor esperado de esta variable aleatoria y, pero condicional en otras variables, x1, x2, hasta xk, la cual yo supuse que podía yo simbolizar por simplicidad como el valor esperado de y condicional en un vector x. Así lo planteé. Luego entonces yo dije que esa forma de valor esperado la podía indexar también con un subíndice y dije que bueno, esto va a ser xy, y tenía una forma, y que podría yo decirla también así, mu de y condicional en xy, y que tenía una forma muy particular que estaba dada por beta 0 más beta 1 x y de x para el individuo y de la variable 1 más beta k de la variable para el individuo y la variable k. Esto para cada uno de los elementos en la muestra, la cual definí como la tupla o la colección de elementos que está dada por xy de la variable 1, xy de la variable 2, así hasta xy de la variable enésima, una y, tal que y es igual a 1, 2, hasta n. Esta era ahora mi muestra. Una de las cosas que ahora voy a suponer es que, dada que esta es mi muestra, entonces yo podía ordenar la información en vectores. Y decía que iba a construir un vector y así como en negritas o y mayúscula, pero con otro símbolo más grande para decir que era la concatenación de todas las observaciones para los elementos en la muestra. Esto es Y1, Y2, aquí hasta Yn. Además de que dije que X la iba a poder agrupar como un vector, como una matriz, que iba a tener en su primera entrada al 1,
porque iba a capturar el hecho de que la primera entrada era aquel que podía tener a la constante, un vector de puros 1, luego iba a tener la variable 1 para el individuo 1, la variable 1 para el individuo 2, así hasta la variable 1 para el individuo n. Así me podía yo continuar con todos hasta llegar a la variable k para el individuo 1, la variable k para el individuo 2, hasta la variable k para el individuo n. Una matriz. Entonces, por un lado tenía un vector que era de n por 1 y por otro lado una matriz que era de n por k más 1. ¿Sí? También dije, continuando con mi recapitulación de la clase pasada, que entonces beta lo iba yo a simbolizar como el vector que se formaba por beta 0, beta 1, así hasta beta 6. Un vector que tenía dimensión k más 1 por 1. Entonces, al final, a lo que llego es que el valor esperado de y dado x mayúscula estaba dado por esta expresión x beta. Así, sí. Entonces, podía yo plantear una nueva función, s de beta, que era la suma desde i igual a 1 hasta n de todos los términos de error al cuadrado, que iba yo a definir como el producto de un vector e traspuesto por otro vector e, el cual, donde yo había definido que ese vector e era igual a la variable y, era igual a el vector de y menos x por beta, traspuesto, y x por beta. Así. Desarrollé esta expresión, llegué a una expresión muchísimo más amigable. Luego entonces, lo siguiente que hice fue derivar esta expresión y dije que la derivada de s de beta con respecto de beta estaba dado por una expresión. Iba yo a decir que era menos x' por y más x' por x por beta. De aquí lo que yo podía hacer es que si esto lo igualaba a 0, entonces esta ya era la desestimada. De ahí despejaba y encontraba que entonces el beta estimado de mínimos cuadrados ordinarios estaba dado por la inversa de x' por x, que multiplica a x' por y. Y aquí me quedé. Salvo porque mencioné que también la derivada segunda de s de beta, solamente para comprobar que esto era un mínimo, estaba dado por la siguiente expresión y la simbolizaba yo de esta manera. Son operaciones matriciales, entonces tienen ciertas reglas también para cómo se simbolizan sus derivadas. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es simbolizar entonces, la segunda derivada de la función s de beta es primero la derivada respecto de beta y la segunda es la respecto de la derivada de beta traspuesta. Digamos que es una simbolización convencional de matrices. La primera derivada siempre se hace respecto de la matriz original y la segunda se hace respecto de la matriz traspuesta. En este caso, la respuesta de esto sería que esto es igual a 2 veces x' por x. Lo cual siempre es
positivo. Esto es muy equivalente a tener un x cuadrado, 2x cuadrado. Entonces, siempre es positivo, entonces este siempre es un mínimo, esta forma de llegar a esta expresión. Bien, hasta aquí es lo que vi la clase pasada. Ahora, quiero desmenuzar un poquitito más quién es este beta y cómo es que implica alguna serie de operaciones. Entonces, veámoslo de esta manera. Voy a retomar, voy a descomponer primero, bueno, voy a tratar de descomponer cómo es cada uno de los elementos, es decir, voy a empezar por analizar cómo se ve este x' por x y luego cómo se ve x' por y. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, primero, entremos a analizar cómo se ve x' por x. Y bueno, esto sería tomar el traspuesto de x. Entonces, el traspuesto de x sería tomar primero la primera columna como primer renglón y sería tener 1, 1, puntitos, 1, puros unos en el primer renglón. En el segundo renglón sería tener toda la información de la variable 1 para toda la muestra. Esto sería para el individuo 1, la variable 1, para el individuo 2, la variable 1, así hasta la variable, hasta para el individuo enésimo la variable 1, pues, así hasta el último renglón que sería la variable k para el individuo 1, la variable k para el individuo 2, así hasta la variable k para el individuo n. Esto que multiplica a x, y x sí es como de la forma convencional que habíamos dicho, esto es 1, esto es x1 para individuo 1, x1 para la variable 2, así hasta x1 para la variable késima, el siguiente renglón sería x2 para la variable 2, x2 para la variable 1. x2 para la variable 1, x2 para la variable 2, así hasta x2 para la variable k. Finalmente, así hasta el final sería esto, x para el individuo n de su variable 1, para el individuo enésimo de su variable 2, así hasta el individuo enésimo de la variable k. Entonces, si yo pienso este producto de matrices, esto es tomar este primer renglón, que multiplica esta primera columna. Entonces, el resultado sería, de esta expresión, sería que la primera entrada, vamos a ver si queda, la primera entrada sería un vector de puros unos por otro vector de puros unos, la primera entrada sería n. Entonces, luego sigo con la siguiente operación, que sería tomar este mismo vector, que multiplica ahora la segunda columna, esta matriz. Esto sería entonces la suma de quién, de las xy para la variable 1. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto para no. Luego tendría yo el siguiente elemento. Entonces el siguiente elemento lo que tendría es multiplicar el vector subrayado en rojo por la siguiente columna, que sería esta columna, lo cual implicaría multiplicar 1 por cada una de estas entradas. Eso equivale y sumarlo, entonces eso sería la suma de todas las variables para toda la muestra, pero la variable 2. Y así me iría para todos los elementos. Lo que seguiría entonces en la operación sería considerar el siguiente renglón, multiplicarlo por igual otra vez la primera columna, la segunda columna, así sucesivamente. Y me iría así con todos. Entonces, bien, voy a utilizar otra lámina para llegar a esa expresión. Entonces, lo que llegaría al final es que x' por x es igual a una matriz que estará dada por todas.
que va a tener en su primera entrada n, en segunda entrada va a tener la suma de todas las variables de todos los elementos en la muestra para la variable 1. La siguiente entrada sería toda la suma para toda la muestra, pero de la variable 2, ¿sí? Hasta la suma para todos los elementos en la muestra, pero para la variable k. El segundo renglón sería la suma de todas las variables i, pero de la variable 1. Luego aquí tendría la suma de la variable 2 al cuadrado. Aquí la suma de la variable... no, aquí me equivoco. Esta no es la suma de la variable 2 al cuadrado. Me regreso a mi matriz anterior. La segunda entrada sería... Mi segunda entrada sería... Bueno, aquí el regreso. Era x... Era 1, 1, 1. Bien, la siguiente entrada sería entonces tomar el segundo renglón, multiplicarlo por el primero, que ya vi que eso va a dar la suma de todas las x y, pero para la variable 1. Luego entonces, cuando lo multiplique por este otro, va a ser la suma de x de la variable x1 por la variable x1, y así me iría con cada uno. Al final lo que tendría entonces, ahora sí, la ecuación anterior, ahora sí. Entonces lo que voy a tener aquí es la suma de, como segunda entrada de xy1 al cuadrado. La siguiente sería la suma de xy1 por xy2, y así hasta la suma. Uy, ya está complicado. La suma de xy1 por xy k, hasta el último elemento. Este es un por que continúa aquí abajo. Bien, si continúo con todas mis operaciones, al final voy a llegar a que el último renglón va a ser la suma de todos los elementos x y k. Luego voy a tener la suma de x y k por x y 1. Y al final aquí voy a tener la suma de x y k cuadrado. Y cierro la matriz. Noten que esta es una matriz simétrica. Aquí tengo la suma de x y k. Aquí tengo la suma de x y k. Aquí tengo la suma de x y 1. Aquí tengo la suma de x y 1. En todos los elementos de la diagonal voy a tener siempre el producto de la variable x y. Vamos a ponerle j aquí, x y j. Es decir, voy a tener siempre el caso x y j cuadrado, siempre en la diagonal. Una matriz simétrica. Bien, ¿dudas hasta aquí? Vale. Bien, entonces ya solamente quiero ver cómo se ve entonces el último elemento que quería yo ver, que era básicamente x' por y. Entonces, ese es multiplicar 1, 1, 1, y aquí tendría x, y aquí tendría x1, 1, aquí tendría 1, 2, perdón, 2 al revés, mis símbolos van al revés, x2, 1, aquí hasta xn1.
Y hacia abajo tendría x1k, x2k, hasta xnk, que multiplica a y, que es y1, y2, y3. Esa es una operación más sencilla porque es el producto de este por este vector siempre, por este otro vector siempre. Entonces, la primera entrada va a ser la suma de las variables dependientes o de la variable y. Luego voy a tener el producto de cada una de las variables por la respectiva variable dependiente. Lo que voy a llegar al final es que entonces este producto va a estar dado por una cosa muy sencilla, que va a ser x' por y, va a estar dado por un vector que va a ser la suma de y, la suma de x y para la variable 1, la suma de la variable 2 por y, así hasta la suma de la variable de, para la variable k de y. Al final del día, entonces, es que el producto matricial es simplemente un conjunto de sumas cruzadas entre la información que tiene la variable dependiente y junto con la variable xy. Esa es la razón de que cuando le hago una interpretación de cuál es el significado de mi estimador de mínimos cuadrados dado por beta igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. Esto es en realidad una estimación de cuál es la proyección de la información que hay de x que está correlacionada con y. ¿Y cómo lo sé? Porque el producto que existe aquí, en este que acabo de subrayar en azul, es una expresión dada por esta ecuación. Entonces, lo que tengo es toda la información de y que puede ser capturada por cada una de las variables x. Entonces voy capturando cada uno de los elementos. Por ejemplo, voy capturando cuánta información de la variable dependiente puede ser proyectada sobre una constante, lo captura este elemento. Cuánta de la información de la variable y la puede capturar x1, perdón, la captura el siguiente elemento. Y así me voy con cada uno de los elementos hasta el último, que sería cuánta de la información de la variable y es capturada por xk. Entonces, esa es la razón por la que uno puede interpretar a esta ecuación como una proyección de y sobre x. Ahora bien, no es una proyección cualquiera, es una proyección normalizada, porque está normalizada respecto de quién, respecto de toda la información que está contenida o toda la variabilidad que tiene x, la matriz x. Lo que está subrayado en rojo, básicamente la variabilidad que tiene x, digamos, agrupada, toda la varianza que acumula x, que normaliza a toda la varianza que captura la correlación que tiene. Esa es básicamente la interpretación de este coeficiente. Bien, ¿dudas hasta aquí? Vale. Bien, entonces, ahora, al igual que cualquier estimador, este es un estimador del beta de la ecuación de regresión. Entonces, al igual que un estimador tiene media y tiene varianza, o tiene valor esperado y tiene varianza, pues. Entonces, voy a calcular esos dos momentos. Entonces, voy a empezar con el valor esperado. Es decir, que me quiero preguntar quién es el valor esperado de beta, condicional en que tengo una muestra A. Entonces, esto es equivalente a preguntarse quién es el valor esperado de la expresión que está ahí arriba, que es x' por x a la menos 1 por x' por y condicional en. ¿Sí? Entonces, voy a desarrollar un poquitito ese elemento. Entonces, yo sé que eso es el valor esperado de x' por x a la menos 1 de x' por y, pero y yo sé que es
de la forma, en estricto sentido, Y es una forma, bueno, mejor vamos a decirlo de esta manera. Yo sé que Y es la única variable aleatoria en este caso, porque esta es la esperanza condicional en X, es decir, X ya está dado. Entonces, el único que tiene una condición de aleatoriedad en este ejemplo que estoy mostrando es la variable Y. Entonces, básicamente yo podría decir que el valor esperado no necesita ser tomado desde el inicio, sino que puede ser tomado desde este punto, es decir, que esto es el valor esperado de la variable Y condicional en X. ¿Sí? Entonces, pude sacar todo el componente de X' por X a la menos 1 por X, porque básicamente es una constante en términos del valor esperado. Ahora bien, entonces esto es X' por X a la menos 1 por X'. ¿Y quién es el valor esperado de Y condicional en X? Yo dije, eso es X por beta. Entonces, esta matriz es la inversa de esta. Entonces, esto es igual a beta. Por lo tanto, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta es integral. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Vale. Entonces, ¿Puede ahora. regresar solo? Sí, claro. Sí, por favor. Bien. Lo que sigue ahora es preguntarse por la varianza. Es una operación significativamente más compleja. Creo que no es un buen foro para hacerla aquí en línea. Lo que voy a hacer es, esta es una de las cosas que les voy a enviar escrita para que la tengan ahí en, para que vean el desarrollo. Es muy engorroso, es mucha talacha. En realidad es engorroso, es talachero, no es otra cosa, no tiene mayor complejidad. Pero bueno, entonces la varianza de este amigo estaría dada por esta cosa. Sería la varianza de beta, también es una varianza condicional. Estaría dado por preguntarse quién es el valor esperado. Y aquí es donde se ve que va a ser complejo. El valor esperado de beta, que es la variable aleatoria a la que le quiero tomar la varianza, menos su valor esperado, condicional en X. Todo esto que multiplica aquí a igual a la misma variable aleatoria a la que le quiero tomar su varianza, menos el valor esperado de esa variable aleatoria. Así. Y cierro aquí el paréntesis. Ahora, esto es una matriz, porque tengo por un lado, esto tiene que ser una matriz, porque por un lado tengo un vector beta, que está aquí, que es de dimensión k por 1 más 1, k más 1 por 1, y su valor esperado también es un vector. Entonces, lo que tengo aquí en toda esta expresión es un vector. Lo que tengo aquí también es un vector. Entonces, de aquí tiene que resultar una matriz. Para que esto sea una matriz, este elemento de acá tendría que ser traspuesto. De tal manera que si yo tengo que este amigo de acá es un vector de k más 1 por 1, y acá tengo entonces de forma traspuesta una cosa de que es de 1 por k más 1, al final del día toda esta varianza me va a dar una cosa que va a ser de k más 1 por k más 1. Entonces, esta expresión me va a dar una matriz de varianzas, lo que significa es que
va a contener no solo varianzas, sino va a tener covarianzas. Entonces, voy a ilustrar el resultado final de esta cosa. Entonces, cuando ustedes operen esta expresión que tengo ahí en azul, van a llegar, lo primero que van a llegar es a esta cosa. Van a decir que esto va a ser igual a beta, así, menos el valor esperado de beta, que ya dijimos que es un sesgado, entonces esto es así, beta. Luego van a tener beta gorrito menos beta respuesta. Entonces, una vez que desarrollen todas estas cosas y evalúen el valor esperado, van a llegar, les digo, les voy a mandar una pequeña anotación de esto, ahorita mismo lo copio, se los mando en el correo. Sí. ¿Esto es para probar qué, perdón? La varianza, para identificar la varianza de beta. Ah, ok, gracias. Entonces, esto es la varianza de beta, y lo voy a necesitar por una cosa, porque necesito hacer pruebas de hipótesis. Acuérdense, cuando yo hice pruebas de hipótesis, definí medias y varianzas, y luego utilicé una transformación Z, en la que dividía yo el valor de la media entre su desviación estándar. Entonces, quiero llegar a esa expresión. Para eso necesito media y varianza. Ya encontré que la media es esta expresión. Yo ya sé que la media es un amigo como beta, simplemente es beta. Pues lo que quiero encontrar ahora es quién es la varianza. Eso es lo que me estoy preguntando ahora. Bien, entonces continúo con este. Voy a tomar una lámina y voy a borrar lo anterior. Esto de acá. Bien, entonces a lo que van a llegar al final, les digo, les mando ahorita la anotación para que vean el desarrollo. Digo, no se complican con esto en realidad. Requiere de algunos elementos de álgebra lineal que probablemente ahorita no recordamos. Entonces, de eso no se trata el curso se trata de estadística, ¿no? Entonces, la varianza de esta cosa va a ser, al final lo que van a llegar a que esto es sigma cuadrado de x' por x, a la menos 1. Eso es a lo que al final van a llegar. Entonces, la primera conclusión a la que puedo llegar es que beta, estimado, beta de mínimos cuadrados ordinarios, va a tener una distribución normal también, heredada de quién? Heredada de Y. Y tiene una distribución normal conjunta, entonces le tiene que heredar su distribución a beta, porque beta es una derivación de Y. Entonces noten que en la expresión que está dada por esta cosa, aquí, beta gorrito es igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. La única variable aleatoria es y, entonces la distribución que tenga y será la que le heredará a beta. Entonces beta va a tener también una distribución normal. La diferencia es que su media, la media de beta va a ser 100. Beta sin gorrito, porque ya demostré que el valor esperado de beta es beta gorrito es igual a beta. La varianza estará dada por sigma cuadrado x' por x a la menos 1. Entonces ya tengo una distribución para beta. Ahora bien, la pregunta aquí es, la única incógnita que me quedaría hasta este momento es, ¿quién es sigma cuadrado? Ese es el único elemento de los que está ahí que no sé cómo atender. ¿Sí? Bien, ese es el único que me falta por construir y lo voy a construir ahora. Borro esto de acá. Bien. A sigma cuadrado lo voy a estimar utilizando lo siguiente. Ay, profe, Eso perdón, también, ¿puede regresarle, o sea, claro, una, por favor? claro, no te preocupes. Lo que sea necesario. Ya, muchas gracias. Y el anterior a esa, por favor. Sí, claro. Anterior a esta. Sin temor, ¿eh? Ustedes, si necesito regresarme 10 láminas, está bien. O sea, no tengo ningún problema.
Ese. Ok. Entonces, voy a lo que estaba, que era aquí. Entonces ya tengo una distribución para beta. Me falta, mi única incógnita es quién es sigma cuadrado. Y voy a plantear como sigma cuadrado a una cosa que va a estar dado por esto. Voy a plantear un estimador de sigma cuadrado que va a estar dado por este amigo. Ok, no se entiendan, en este está. Entonces va a ser la suma de las desviaciones, porque eso es básicamente la expresión que tengo ahí. Es la suma de todos los errores al cuadrado dividido entre n menos k más 1. ¿Se acuerdan que anteriormente había yo utilizado como estimador de la varianza n menos 1? Cuando yo hice mínimos cuadrados ordinarios de cuando tenía solo una variable x, y les dije, bueno, es que este es la estimación de la varianza muestral. Bien. Y el menos 1 decíamos que eran los grados de libertad o el número de grados de libertad que estábamos perdiendo. Y la razón es que estábamos perdiendo grados de libertad porque estábamos asumiendo valores que no podemos modificar. Esa es como otra forma de interpretar qué es un grado de libertad. Un grado de libertad son todos los posibles modificaciones que le puedes hacer a la expresión. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hay k más un valores que no puedo modificar. ¿Quiénes son esos k más un valores que no puedo modificar? Beta. Una vez que las estimo, ya no puedo modificarlas. Entonces, mi varianza muestral en este caso será n menos k más 1. Estoy perdiendo k más 1 grados de libertad. Bien, ¿de dónde deriva esto? Bueno, esto deriva de que, también se los envío en un momento, de que si ustedes hacen el valor esperado de este amigo, el valor esperado del producto de dos vectores, o si lo quieren ver como el valor esperado de la suma desde i igual a 1 hasta n de los términos de error al cuadrado, si ustedes calculan esto, van a llegar a una expresión que va a estar dada por sigma cuadrado por n menos k más 1. Entonces, si el valor esperado de este amigo, que es exactamente el componente que tengo aquí arriba en esta expresión, cuando le tomo el valor esperado me queda sigma cuadrado de n menos k más 1. Entonces, si yo divido si yo divido la suma de los errores al cuadrado entre n menos k más 1, lo que estoy haciendo es quitándole el componente que hace que sea sesgado mi estimador. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo con esto, con esta expresión, es lograr que cuando yo quiera tomar el valor esperado. Profe, Claro, escucho. pero no habíamos construido la recta de regresión a partir de la idea de que la suma de los errores al cuadrado tenía que ser cero. Y la suma sí. Entonces la varianza no sería Pero cero. la suma de los errores, no de los errores al cuadrado, de los errores. Ahorita lo ilustro. Vamos. Este amigo, entonces, Ok. tiene un valor esperado sigma cuadrado. Es decir, estoy utilizando un estimador de la varianza que es insesgado. Esa es la razón por la que estoy haciendo. Entonces, les debo dos cosas que les tengo que mandar. Uno es cómo llegar a la varianza de beta y cómo llegar a que el valor esperado de E' por E es sigma cuadrado por n menos k más 1, que era esta expresión.
solamente es brevario cultural, o sea, en realidad eso no lo voy a preguntar en un examen ni nada. Solamente Profe, para darle contexto. Vale, sí, dime. disculpe, ¿le podría regresar tantito a la que pasó, por favor? ¿No? Ahí, Bien. gracias. Entonces voy a ilustrar este punto que me preguntaba, ¿no? De cómo es que la suma de los errores es cero. Bueno, la idea es esta, ¿no? Es que si tú, voy a pensarlo bivariado, sencillo. Si tú tienes una variable X y una variable Y, y tienes una nube de puntos, vamos a suponer ahorita 3 puntos para que sea sencillo. Si pasas una recta de regresión a través de ellos, bueno, voy a poner un punto más aquí para que la recta de regresión, si pasas una recta de regresión a través de ellos, probablemente una recta de regresión eh, que podría estar, que podría representar esta nube de puntos, de 4 puntos, podría ser algo. Entonces, cuando tú tomas las desviaciones respecto de la recta de regresión, lo que estás haciendo es sumar el valor, la distancia que hay desde este punto hasta la recta, y desde este punto hasta esta recta, y así sucesivamente. Cuando haces toda la suma de las distancias, la suma solamente de los errores, sin el del cuadrado, eso sí es igual a cero. La que no es igual a cero es la suma de los errores al cuadrado. Esta no es igual a cero, esto sí es diferente. ¿Cómo lo sé? Porque todas las distancias que tú vas acumulando se van a ir cancelando. A ver, déjame ver si lo puedo poner en expresión sencilla. Ah, no se me ocurre. Bueno, no se me ocurre cómo más ilustrarlo. Vale, ok. Bien, entonces, resultados. Voy a hacer mi resumen de resultados de lo que he encontrado hasta ahorita. Entonces, voy aquí. Pero Resumen de no, resultados. no había dicho que cuando hicimos la minimización de S, ya habíamos definido los errores al cuadrado, ¿no? Sí, sí, lo que yo estoy minimizando son los errores al cuadrado. Estos no suman cero. Ok. No estoy minimizando las distancias. Bueno, perdón, las meras diferencias. Porque esta no es propiamente una, no es una medida de distancia. No, Esta sí es una norma, ok, ¿vale? Ok, gracias. por nada. Y vamos a ver, entonces estaba yo aquí, listo, entonces voy a empezar mi resumen. Mi resumen, espero no confundir más con esto, pero esto es con lo que quiero que nos quedemos hoy. Y eso es de lo más importante probablemente para el curso. Beta, gorrito, es de la forma x' por x a la menos 1 de x' por y. Y la interpretación de este amigo es la proyección o cuánta de la información de y puede ser capturada por x. ¿Sí? Por eso es la recta de regresión. Es una proyección de y en x. Entonces, cuánta de la variabilidad de y, también lo pueden decir así, es capturada por x. Una vez que está planteado beta, entonces tenemos dos resultados adicionales. Beta gorrito va a tener una distribución normal con media en beta y con varianza sigma cuadrado estimado x' por x a la menos 1, ¿sí? Donde mi estimador de la varianza, sigma cuadrado,
va a estar dado por la suma de los errores al cuadrado entre n menos k más 1. Digamos que este es el set de resultados relevante en este caso. Ahora sí, puedo entonces hacer pruebas de hipótesis. Y para hacer pruebas de hipótesis voy a utilizar la T de estudio. ¿Por qué? Porque resulta ser que la T está dada, mi transformación T está dada por la división de una distribución normal entre la raíz cuadrada de una chi cuadrado entre sus grados de libertad. Yo tengo una normal, ¿sí? ¿Quién es la normal? La normal es beta. ¿Quién va a ser mi chi cuadrado? Una chi cuadrado está aquí. Entonces voy a utilizar ese hecho y voy a construir entonces una T que va a estar dada por lo siguiente. Voy a decir que T va a estar dada, bueno, primero planteo la hipótesis. Mi hipótesis va a ser la siguiente. Mi hipótesis va a ser que para cada uno de los beta K, gorrito es igual a una constante Q. Y con una hipótesis alternativa, normalmente la voy a ver en desigualdad, pero también se puede ver, bueno, en no igualdad, pero también se puede ver en desigualdad. Vamos a ver el caso sencillo. Entonces, mi prueba de hipótesis va a ser válida para cada una de las betas dentro del vector de beta. No voy a plantear, al menos en este curso, una prueba para el vector completo, sino para cada uno de los elementos dentro del vector grande beta. Entonces, esta es para la variable késima, el beta asociado a esa variable igual a una constante Q. Alternativamente, ese mismo estimador para esa variable késima que sea diferente de Q. Y la T que voy a utilizar, entonces, estará dada por la siguiente expresión. Será dada por beta késima menos Q entre la raíz cuadrada de mi estimación de la varianza multiplicado por x' por x a la menos 1 de la posición késima dentro de esta matriz. Si se acuerdan, yo definí que este amigo que está aquí es una matriz. Entonces, su inversa también es una matriz. Entonces, la inversa de esa matriz, hay que tomar la posición k, k, y esa va a ser la varianza, bueno, multiplicada por mi estimador de la varianza, esa va a ser la varianza asociada a esta prueba. Y esto se va a distribuir como una T de student con n menos k más 1 grados de libertad. Bien, ¿todo está aquí? Dijo que solo tomamos el valor de K, K. Sí, solo tomas. Entonces, tienes una matriz, como les dije al principio, x' por x, te va a dar una matriz de k más 1 por k más 1. La inversa de eso, y a la inversa de eso que le hayas encontrado, le tomas la posición que corresponda a la beta que estás evaluando. Entonces, si estás evaluando, por ejemplo, la beta asociado a la variable 1, beta 1, entonces tendrías que tomar, bueno, cuenta desde la posición, considera que el primer beta va a ser beta 0, entonces más bien sería indexalos desde 0, entonces
sería, si tú haces una prueba para beta 0, entonces déjame poner un ejemplo. Bueno, aquí está mi matriz, la que les dije yo. Pero bueno, déjenme me regreso a esa matriz. Bueno, la tengo a continuación. Bueno, voy a borrar esto de aquí primero. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si hicieras una prueba de hipótesis para el caso de beta 0, que sea igual a una constante, la que tú quieras, entonces esto sería la división de mi estimador de la varianza. Y tendría yo que tomar la posición. En este caso sería la posición 0, 0. Perdonen mi abuso de la notación. Pero sería entonces tomar de la matriz X' por X, tomar la posición en la cual está ubicado aquella información asociada a beta 0. Entonces, si me voy al caso de la matriz, esto implicaría que cuando yo revise esta matriz, cuando yo calcule la inversa de esto, me tendría que fijar en el valor que está justamente asociado con este componente. ¿Sí? Cuando tome la inversa. Esta es la matriz X' por X, pero cuando tomo la inversa me tengo que fijar en ese componente. Y ese componente es el que va a complementar la varianza. Si yo tomara algún otro elemento, por ejemplo, una posición J-ésima, me tendré que fijar en esa. Cuando tome la inversa, en esa posición, qué valor es el que está. Y hacerlo para probar esta hipótesis. Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera para un beta J-ésimo, bueno, aquí me faltó el beta J-ésimo, menos una, que igual que sea una constante T, para no revolverlo con el de arriba. Esto sería igual a sigma cuadrado de X' por X a la menos 1, a menos 1, de la posición J'. Me tengo que ir a la matriz X' por X inversa. Busco la posición que corresponde con este beta y tomo ese valor y lo multiplico por este elemento para poder construir la varianza de ese beta J. Entonces, básicamente también lo que estoy diciendo es que la varianza de cada uno de los betas en mi estimación va a ser equivalente a la varianza total de los errores ajustado por la varianza que le aporta cada una de las variables. Estoy como individualizando la varianza. Porque resulta ser que este sigma cuadrado es como la varianza total. La individualizo a J ajustándolo por este componente. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? En general, voy a decir que siempre, o digamos que la convención, es hacer esta prueba de hipótesis. Voy a borrar esto. La convención es hacer esta prueba de hipótesis. Es decir, plantear una hipótesis nula de este estilo, decir que cada uno de los beta k'ésimos es igual a 0. Esa es la convención a analizar. Con respecto de las hipótesis alternativas, que pueden ser 3. La primera es que beta k sea mayor que 0. La segunda es que beta k sea menor que 0. Entonces aquí los puse así, en las notas. Beta 0. Y la última es que beta k sea diferente de 0. Tengo las 3 posibles opciones de hipótesis alternativas. ¿Por qué la convención es decir como hipótesis nula que beta k sea igual a 0?
La razón es que siempre lo que queremos identificar es si el efecto de una variable, de una de las variables consideradas en mi análisis, o la correlación que le aporta, o la información, o cuánta de la información de Y es capturada por esa variable X es igual a cero. Eso es lo que quiero mostrar. Si es igual a cero, entonces probablemente esa variable no la debí de haber incluido en mi regresión. Piensen en un ejemplo de este estilo. Supongan ustedes que tuvieran una regresión que fuera Y, y digamos que Y es, ¿qué podría ser interesante? Por ejemplo, las calificaciones. Las calificaciones de un grupo dado, ¿no? De un alumno de una clase cualquiera. ¿De qué podría depender esas calificaciones? ¿De qué podrían depender? Bueno, podrían depender de beta cero, porque a lo mejor hay un promedio de calificaciones o una cuota mínima de calificación que siempre se observa, más a lo mejor un beta 1 que depende de las horas de estudio. Y más, digamos, un beta 2 que depende de, no sé, el tiempo de traslado, porque eso también podría ser, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo toma el trasladarte desde la escuela hasta tu casa? Entonces, a lo mejor eso afecta tu calificación. Entonces, yo me puedo preguntar, mi hipótesis, la forma en que estamos planteando la hipótesis es, nos estamos preguntando si, por ejemplo, beta 2 tiene un efecto cero, es decir, me estoy preguntando si el tiempo de traslado influye cero en las calificaciones, es decir, su efecto es nulo. Eso es lo que estoy planteando con esta hipótesis. Es la convención para analizar coeficientes en el caso de regresión. Siempre compararlos versus cero. Porque lo que quieres hacer es descartar si ciertas variables tienen efectos nulos sobre la variable Y. En este caso, mi variable Y es su calificación. Sí, dime. Cuando dice efecto, es siempre en el sentido de correlación todavía, ¿verdad? Sí. Análisis de regresión siempre es un análisis de correlación. ¿Y Bien. existiría como algún, o cuál es como el paso que dan para dejar como la correlación y hablar como de causalidad? El modelo teórico que construyas. Si mi modelo teórico dice, o mi construcción teórica, o mi expertise como investigador, me dice que hay una causalidad entre el tiempo de traslado con las calificaciones, entonces ya puedes hablar de causalidad. Pero la causalidad te la da el modelo teórico que tú estés construyendo. Y ese depende siempre del investigador. O sea, ya es pura argumentación. Es el argumento. O sea, sí. Ok, En ciencias sociales siempre va a pasar eso. Siempre. ok, ok. O sea, ustedes no se van a poder desligar de eso. Si fueran biólogos, sería otra cosa. Porque en biología, no, sí, es en serio, porque en biología ustedes sí controlan los elementos. Ustedes tienen un cultivo de bacterias y le Ujú. agregan una proteína. Entonces ustedes sí saben que esa proteína causa algo. ¿Sí? Claro, y aquí Ustedes no como podemos científicos, comparar. ustedes como científicos sociales, lo único que saben es, ustedes creen que un discurso político causa votos. ¿Sí me explico? Sea, eso Sí. sí no lo conozco. O sea, la misma micro, la misma macro que conocemos es una construcción teórica que hicimos. Ujú, Pero en realidad no hay nadie que nos diga que sea cierto. ¿Sí? Vale, claro. Gracias. no por nada. Entonces, esa es, digamos, la convención. Siempre comparar con respecto de cero. Pero ustedes pueden asumir que pueden construir estas mismas pruebas de hipótesis contra cualquier otra constante. Por ejemplo, yo voy a ver una aplicación concreta en la clase en la que voy a mostrar si es una constante dada. Entonces voy a cambiar el cero por otro valor, lo vamos a ver en su momento. Bien,
Pero también puede ser que ustedes estén interesados en combinaciones lineales de efectos. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, están queriendo analizar este caso? Es decir, supongan una ecuación muy sencilla. Eh, vamos a ver si no es tan burdo mi ejemplo, pero vamos a pensar que la demanda de algún bien, pues no sé si voy a definir como Q, la demanda de algún bien, que depende de una constante más un beta 1 del precio de ese bien, más un beta 2 del precio de un bien complementario. Y supónganse que son, perdón, de un bien sustituto. Vamos a decirlo sustituto. Voy a poner subíndice. Entonces, y supongamos que ustedes creen que son perfectamente sustitutos, es decir, por cada peso que se incrementa el precio del bien, y probablemente se incrementa la demanda de otro bien, entonces, digamos, supongamos que hay una especie de cancelación de efectos, es decir, si se incrementa el precio del bien sustituto, entonces el efecto que tiene sobre la demanda de este bien se cancela perfectamente con beta 1 y beta 2. Es decir, supongamos que ustedes tienen a priori una hipótesis que dice que beta 1, que el efecto de beta 1 más el efecto de beta 2 es igual a 0. Es decir, hay una especie de compensación. Cada vez que se incrementa uno, el otro disminuye y compensa, y entonces digamos que... Perdonen la burdez de mi ejemplo, pero no se me ocurrió otro. Entonces, digamos que este es el caso, que ustedes están haciendo eso. Incluso pueden ser más laxos y decir que en realidad el efecto de la compensación es igual a una constante Q. Entonces, si se dan cuenta, esta es una combinación lineal de dos betas. Entonces, más bien, lo que ustedes están preguntando es si la combinación lineal es igual a una constante. Y este tipo de pruebas también se puede analizar con una T. El cambio que vamos a hacer es simplemente decir que T va a ser igual a R por beta menos Q sobre sigma cuadrado de R por X' por X a la menos 1 por R traspuesto. Entonces, lo que está haciendo este R es tomar de la matriz de varianzas y covarianzas que está dada por X' por X a la menos 1, aquellos componentes que solo corresponden a la restricción. Entonces, voy a decir que R es un vector, de restricciones que puedo escribir, en este caso que tengo, por ejemplo, que puedo escribir como un caso 0, 1, 1. De tal manera que cuando lo multiplico por beta, los únicos que sobreviven es la suma de beta 1 más beta 2. Entonces, cuando hago esta cosa, cuando hago R por beta, lo que queda es simplemente beta 1 más beta 2. Correcto. Digamos que esta es otra forma de hacer pruebas de hipótesis que también se hace con la T y que también tienen una distribución similar. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Quiero ver un ejemplo, a ver si con eso puedo reforzar. Yo, profe, casi no entendí qué es la R. Ok. La R es un vector de restricciones que lo que hace es, vamos a traducir la hipótesis nula. Entonces déjame tomar otra lámina y trato de analizarlo con más cuidado. Entonces, suponte que la hipótesis nula, vamos a plantearla de nuevo, es
beta 1 más beta 2, bueno, gorrito, vamos a plantearla bien, es igual a una constante Q. Tú tienes ese ejemplo, ¿no? Y tienes que tu recta de regresión solamente tiene 3 betas, beta 0, beta 1 y beta 2. Tú tienes que tu recta de regresión está dada por una cosa de este estilo. Vamos a pensar que el valor esperado de Y condicional en X es de la forma beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X2, así, sencillo. Entonces, y tú quieres probar la hipótesis que está ahí arriba. Entonces, deme un segundito, muchachos. Están tocando mi timbre. Perdón. Perdón, muchachos. Entonces, de esta manera, lo que voy a plantear entonces es que, ¿cómo hago para poder construir una ecuación como la que está aquí señalada en rojo? Bien, pues la puedo separar de esta manera. Puedo plantear que H0 puede ser visto como 0 más beta 1 más beta 2, que puede ser visto también como tomar un vector que tome el valor de 0, 1, 1, que multiplique a quién, a beta. ¿Y beta cómo es? Beta 0, beta 1, beta 2. Y esto es igual a lo que yo quería, que era beta 1 más beta 2. A este amigo que está aquí le voy a llamar R, el vector de restricciones, lo que va a diseñar una restricción. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó más claro eso? Bien. Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora veamos un ejemplo. Bien, creo que si me da tiempo al menos de plantearlo y lo resolvemos en la siguiente clase. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Este es un ejemplo. Espero que con esto pueda capturar muchas más de las, ser más conciso o todavía incluso facilitar el entendimiento de qué es la regresión. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen una serie de datos de demanda y precio de un producto que ustedes quieran. El ejemplo clásico de los libros es, sobre todo en los libros, es, no sé, demanda de cigarros y cervezas, ¿no? O demanda de lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Pensemos que entonces tengo una función de demanda, entonces tengo la cantidad QI, es decir, la cantidad que demanda cada individuo de un bien, que va a depender probablemente de un beta cero, porque es probable que los individuos que yo tengo en mi muestra consuman a lo mejor una constante dada. Por ejemplo, hay un nivel promedio, puedo pensar así, de consumo generalizado. Estoy pensando en bienes necesarios que siempre son demandados. Entonces, digamos que hay una constante beta cero que siempre se demanda, más un beta 1 que depende del precio del bien. Entonces, la demanda depende del precio
digamos de un valor constante. ¿Sí? Bien, ahora, entonces voy a formular un set de datos. Vamos a pensar que mi set de datos está dado por lo siguiente, Q y P. Voy a pensar que para alguien que demandó 3 unidades, enfrentó un precio de 18. Para alguien que demandó 3 unidades también, enfrentó un precio de 16. Para alguien más que cuando enfrentaba un precio de 17 demandó 7, extrañamente. Para alguien que enfrentó un precio de 12 demandó 6. Para alguien que enfrentó un precio de 15 demandó 10. Para alguien que enfrentó un precio de 15 demandó 15. Para alguien que enfrentó un precio de 16, no, un precio de 4, perdón, demandó 16. Para alguien que enfrentó un precio de 13, demandó 13. Aquí abajo continúo. Aquí abajo continúo con las. Separar esto de aquí. Me lo voy a poner aquí arriba porque si no, no se va a entender esto. Finalmente, los últimos datos serían los siguientes. Entonces, para alguien que enfrentó un precio de 11, demandó 9. 9, perdón. Para alguien que enfrentó un precio de 15, no, perdón, de 8, demandó 15. Y finalmente, para alguien que enfrentó un precio de 9, demandó 8. Entonces, tengo, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Si yo hiciera un scatter plot de esto, debería de poder ver algo como lo siguiente. Debería de poder tener, aquí debería de poder tener P, y aquí debería de poder tener Q. Entonces, por ejemplo, el valor máximo de P fue 18, por aquí está 18, y el valor mínimo fue 4. Vamos a poner aquí el 4. El valor mínimo de Q fue 3, y el valor máximo de Q fue 16. Entonces vamos a empezar a graficar. Por ejemplo, para el primer elemento demandó 3 y enfrentó un precio de 18. Entonces su primer punto estaba por acá. El segundo enfrentó un precio de 3 y demandó 16. Entonces déjenme hacer el suma de 4. Aquí está, como por acá está la mitad. Entonces aquí está más o menos aquí está más o menos la mitad, aquí estaría el 11 más o menos. Sí, más o menos. Entonces vamos a decir que el siguiente le mandó 16, entonces fue por acá. El siguiente tenía un precio de 17 y le mandó 7, entonces vamos a pensar que 7 debe de estar como por acá. Me voy a ir a los últimos para poder graficar uno más. Alguien me ofreció un precio de 9 y le mandó 8, más o menos algo por acá. En otro punto, alguien con 8 y le mandó 15, algo por acá. Entonces, y otro más. Uno más. 4 y le mandó 16. Okay. Pues digamos, solo grafiqué algunos. Al final del día lo que tengo es una nube de ese estilo. Entonces yo puedo plantear, idealmente yo podría construir una recta de regresión que debería de poder cruzar por más o menos los puntos y dibujar una trayectoria de ese estilo. Solamente con estos puntos. Entonces, voy a definir, me faltaría definir quién es mi vector Y. En este caso, mi vector Y es toda la información de Q y mi vector X. En este caso, mi vector X debería de ser un vector de puros 1, primero,
y luego todos los precios. P1, P2, hasta P. ¿Sí? Entonces esta debería ser mi matriz. Ya. Entonces, la siguiente clase resolvemos este ejemplo concreto para poder llegar a un estimador, a los estimadores que están asociados a esta recta. Pues tienen bastantes operaciones. Entonces aquí le voy a dejar por hoy. No sé si tengan alguna duda. No. ¿No? Vale. Ok. Yo tengo Sí. una duda, pero justo la dejé al final porque no es de la clase, pero la quería preguntar. Ok, vale. Bien. Entonces, nada más para terminar la clase, entonces nada más 2 anuncios parroquiales. Entonces,